Próxima semana, por favor, ya le dije al grupo del día de ayer, pero se lo reitero a todos ustedes ahora que están juntos, me tienen que traer una placa carpal, ¿ok? Una placa carpal. Esa placa carpal tiene que ser un niño entre 12 a 14 o una niña entre 10 a 12, ¿ok? Repito, niña 10 a 12, niños 12 a 14. Bueno, el que quieran ustedes o el que puedan conseguir, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer en la próxima semana. Con eso, pero no solamente vamos a hacer eso, sino que vamos a hacer ya lo que es el diagnóstico definitivo. Esto de la carpal lo hago en 20 minutos. Fíjense nada más, es ver, está en un estadio tal, punto, nada más. Ahí queda. En cambio, lo que vamos a hacer en realidad viene a ser el diagnóstico definitivo, que eso sí va a tomar tiempo porque requiere análisis de acá, análisis de allá. Esto dice y ahora qué le pongo, qué sé yo. ¿Ok? Una vez que acabamos el diagnóstico definitivo, jóvenes, la próxima semana ya toca sustentación. O sea, de esta a la otra tocaría ya sustentación. ¿Ok? Entonces, en eso estamos. Prepárense, jóvenes. Yo sé que han salido muchos mal en el examen. Yo sé que han salido algunos pues con nota desaprobatoria. Tranquilos, jóvenes, tranquilos, falta toda una segunda unidad y lo que más pesa ahora viene a ser la sustentación. ¿Me entiendes? Jóvenes, así te hayas jalado, pero me haces una brillante sustentación, yo ya veré. ¿Me entiendes? Yo ya veré ya. Yo como no sé, pero me estás demostrando, mejor dicho, lo que probablemente te has puesto nervioso, lo que te has confundido, pero me estás demostrando en la sustentación. Te tiras, yo te voy a probar, así de simple te voy a probar. Pero si ahí me demuestras que realmente no sabes, chao, ahí quedas. ¿Ok? Tranquilos, jóvenes, ya aquellos que lamentablemente están llevando por segunda vez, ya me conocen. Entonces, por favor, esto tiene un peso trascendental, la sustentación. ¿Ok? Así es que tienen 2 semanas para prepararse. Y ya saben qué maloclusión es su caso. ¿Entienden? Entonces me saco el ancho pues desde ahora. Agarro mi libro, el de Profil es muy bueno, les decía. Y si no, pregúntenme hoy día, la próxima semana, qué es lo que puedo hacer acá, qué es lo que puedo hacer. Yo con todo gusto te voy a orientar. ¿Ok? Entonces, estamos quedando en ello. No quiero caras largas, no quiero cara de Viernes Santo ya a partir de las 2 semanas. Bien, vamos a ver el día de hoy lo que son la semana o lo que antecedió a esta clase vino a ser la parte biológica, ¿cierto? La parte biológica de lo que es biomecánico. O sea, recapitulando, jóvenes, hace unas 2 semanas veíamos los principios biológicos del movimiento dentario. ¿Qué es lo que pasa cuando se le aplica una carga mecánica a un diente? O sea, ¿qué es lo que pasa en el intersticio? ¿Qué es lo que pasa en el ligamento periodontal? Que reitero, muchachos, viene a ser el tejido más importante. Repito, es el tejido más importante para el movimiento dental. ¿Entienden? Actuaba, recuerdan, con un colchoncito a una determinada cantidad de segundos y después de eso salía el agua, por decirlo así, y sobre todo los mensajeros bioquímicos que inmediatamente avisaban que algo está pasando. ¿Para qué? Para que vengan 2 cosas, que vengan los osteoclastos y que vengan los osteoblastos. ¿Entienden? Entonces ese era el tejido mediador más importante. ¿Okay? También veíamos qué pasaba con el hueso alveolar, veíamos también qué pasaba con el cemento y qué pasaba pues con el encía. ¿Me entienden? Todo esto lo veíamos la semana pasada y entendíamos por qué no le podíamos aplicar una carga muy pesada a una pieza dental, o puede ser un maxilar. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que pasaba? Yalinización. ¿Recuerdan ese término? Yalinización. Yalinización es como un torniquete, mejor dicho, obstrucción de vasos sanguíneos y por lo tanto no hay oxigenación y se necrosa. Es una necrosis ascéstica. O sea, una necrosis no es por infección ni nada, que simplemente te demora el movimiento dental. Decíamos también que había 3 etapas
un periodo primario, una semana, que es básicamente movimiento extrusivo, un periodo de una fase de retardo que duraba entre 2 a 10 semanas, y el otro es un periodo secundario, donde hay un movimiento prolongado, a menos que haya una nueva carga de fuerza. ¿Recuerdan eso? Sí, eso veíamos ya en esa clase que acabamos de mencionar. Bien, doctor, pero usted nos habló de lo que cosa es fuerza óptima. ¿Recuerdan ustedes? Fuerza óptima es una fuerza menos intensa que produce una respuesta casi máxima. Suena pues un poco rimbombante, ¿no? En realidad es una fuerza ligerita, constante, continua, que te genera una respuesta donde hay un evento bioquímico tremendo, ¿no? Aposición, reabsorción, aposición y reabsorción, el coupling, ¿recuerdan? Misma cantidad de aposición, misma cantidad de reabsorción, misma cantidad, eso lo genera una fuerza óptima, que hoy vamos a ver desde un punto de vista físico qué es lo que sucede, ¿ok? Bien, tendríamos que repasar, jóvenes, las 3 leyes de Newton, doctores, no hay ni vuelta que dar, porque bio es vida, mecánica es el estudio de los cuerpos en movimiento, es física, ¿entienden? Entonces vamos a entender ahora cómo estas 3 leyes de Newton afectan también o favorecen o desfavorecen el movimiento. La primera ley de Newton dice, ¿no? Todos los cuerpos tienden a mantenerse inmóviles, la carpeta donde está sentado, o en movimiento, un carro que está yendo, ¿no? O un tren que está yendo en un ferrocarril, ¿cierto, no? Inmóvil es un movimiento rectilíneo, uniforme, si es que no hay otra fuerza que actúe sobre él. ¿Cuál será la otra fuerza? De nuevo, ya cambió de posición o de movimiento, ¿entienden? Entonces el ferrocarril, ¡pum!, si se choca con otro tren en España, en esos tren bala que hay, le sacan el ancho, ¿cierto? Lo hizo cambiar de posición, de movimiento, ¿entienden? Esa es la primera ley de Newton. Doctor, no lo entendí ni miércoles, y mis dientes, ¿qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver. Tus dientes, chuecos o no, mis dientes, chuecos o no, están en una posición de equilibrio, ¿me entienden? Eso siempre les vengo repitiendo. Mis dientes están en equilibrio, sus dientes también lo están. ¿Por qué? Porque esas fuerzas están en una posición neutra. Se anula fuerza de lengua, fuerza de carrillo, fuerza de labio, están en equilibrio. Pero imagínense, jóvenes, que desaparezca una de esas fuerzas. Ejemplo, es lo clásico. Empiezas a respirar por la boca. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el labio? Tiene que abrirse pues la boca, ¿cierto? Al abrirse la boca, esa fuerza ya no actúa sobre los dientes. Entonces ese diente lo que empieza a hacer es generar a una vestibularización. Primera ley de Newton. Segunda ley de Newton, perdón. Un cuerpo se mueve en dirección de la fuerza aplicada y es proporcional a ella e inversamente proporcional a su masa. Un cuerpo se mueve en dirección de una fuerza. Si yo le pateo una pelota, esa pelota se va ahí, ¿me entiende? Se va en dirección de la fuerza, porque la fuerza vino de mi pie. Y es proporcional a ella. Claro pues, o sea, una pelota sobrada la muevo pues con mi pie. Pero a ver, una pelota de cemento, no la podré mover pues. E inversamente proporcional a su masa. Cuanto más masa tenga eso, necesito más fuerza. ¿Me entiende? Eso es lo que dice eso. Entonces, todo cuerpo se mueve en una dirección aplicada. Si yo le aplico una fuerza, doctor, una cadenita que jale de un canino de donde está hacia distal, se irá hacia distal. Pero si yo a su vez a esa pieza dental le aplico un torque, ¿torque qué cosa es? Ahorita lo vamos a ver. Torque es un movimiento, por ejemplo, soy el canino, soy la pieza 1-3. ¿Ok? Soy la pieza 1-3. Mesial, distal. ¿Me quieren distalizar? Bacán, una cadenita, me quieren jalar, me quieren llevar hacia atrás. Pero de repente el ortodoncista es un gilazo, o no es ortodoncista, y a la vez quiere hacerme un movimiento de inclinación. La corona hacia vestibular y la raíz hacia palatino. Doctor, me está metiendo un montón de fuerzas ahí. No se va a mover. No se va a mover, así de simple. Entonces esa pieza lo único que va a pasar es una yalinización.
generará una ionización. Entonces, doctores, eso es la segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton es la que todos los ortodoncistas, doctores, odiamos. Toda acción genera una reacción y en dirección opuesta. Si tú estás jugando frontón, plum, plum, esa pelotita que le das un raquetazo se estrella contra el muro, ¿cierto? Y vuelve, ¿sí o no? Vuelve en dirección opuesta. Reacción, acción, reacción, acción, reacción. ¿Ok? Esa es la tercera ley de Newton. Dos carros que están viniendo así, en forma frontal, no se dieron cuenta, lamentablemente chocaron. ¡Plum! ¿Esta no se va para acá? Sí. ¿Esta no se va para acá? Sí. Toda acción genera una reacción y en sentido opuesto. En ortodoncia, soy la pieza 1-3. Me quieren distalizar. ¿Ok? ¿De dónde se ancla? Generalmente se ancla, ese es el concepto clásico, básico de una molar, porque tiene 3 raíces. ¿Me entienden? Cuanto más cantidad de ligamento periodontal, es más fuerte, dícese. ¿Ok? Se anclan de la primera molar. ¿Acá? ¿Ese camino se va hacia atrás? Sí. ¿Y qué pasa con la primera molar? Se va a mesiar. Toda acción, una reacción. ¿Entienden? Eso es la tercera ley de Newton. Claro que hay maneras pues de evitar eso, sí, pero esas son las leyes de Newton que de una u otra manera afectan a que se dé el movimiento necesario, sí o no. Bien, dicho esto, vamos a ver qué es fuerza. Fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro, que la hace cambiar de forma o la hace cambiar de dirección. Eso implica empuje o tracción. ¿Ok? Repito, ¿qué cosa es fuerza? Es la acción de un cuerpo, fuerza que estoy jalando, o tracción. O jalar, o tracción, o empuje. Entonces, eso es fuerza. Es la acción de un cuerpo sobre otro, que la hace cambiar de dirección o de posición. Indica empuje o tracción. Tiene una fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. En realidad, la fuerza debe de medirse en newtons. Jóvenes, por lo tanto ha sido el uso, la costumbre, de la manera en que se ha estado midiendo, que en realidad se mide en gramos fuerza. En gramos fuerza. 50 gramos fuerza, 150 gramos fuerza, 100 gramos fuerza, 75 gramos fuerza. ¿Ok? Entonces, repito, por usos, costumbres, por lo que fuese, no se utiliza mucho newton, se utiliza gramos fuerza. ¿Ok? Y aquí está lo que veíamos diciendo. ¿Qué cosa es fuerza óptima? Fuerza y presión resultante menos intensa que produce una respuesta casi máxima. Y esto va relacionado con la clase pasada, donde veíamos que esa respuesta casi máxima es el famoso Coulomb, ¿cierto? Misma posición, misma cantidad de reabsorción. Toda fuerza, muchachos, es como un vector, es un vector. Lo hemos estudiado desde algún momento física, ¿cierto? Es un vector. Se representa un vector con una flecha recta. Repito, una flecha recta, ¿ok? Y tiene pues sus partes, ¿no? Punto de aplicación: corona, tercio medio, borde incisal, no lo sé. Punto de aplicación. Línea de acción es el cuerpo del vector. Y sentido de dirección: de mesial a distal, de distal a mesial. Y tiene una magnitud. Tiene que tener una magnitud. 100 gramos fuerza, 70 gramos fuerza, no lo sé. Puedes meter hasta un kilogramo, ¿no? ¿Entienden? Puede ser lo que fuese, ¿no? Siempre tiene una magnitud y una dirección hacia dónde se va. ¿Okay? Eso es un vector de fuerza, ¿no? Es un vector de fuerza. Hasta ahí supongo que todo es sencillo. Miren, en ortodoncia, doctores, tienen una compleja forma
de manifestarse, si se quiere decir de esa manera, estas fuerzas, sobre todo en la primera fase de ortodoncia. Repito, sobre todo en la primera fase de ortodoncia. En la primera fase de ortodoncia. Lamentablemente, doctores, cuando nosotros colocamos los brackets, estamos hablando, doctores, de una ortodoncia bien llevada, ¿ok? De una ortodoncia que ha sido planificada, ¿entienden? No estoy hablando de una ortodoncia, pues, que, bueno, pues, ha habido un mal diagnóstico, qué sé yo. Y como les decía, doctores, la principal forma de fracasar en ortodoncia, ¿qué cosa es? Un mal diagnóstico. Eso tienen que tenerlo bien claro, jóvenes. Todos los fracasos, o la mayor cantidad de fracasos que se producen en ortodoncia es el diagnóstico. Por eso es el que me detengo, vean ustedes, prácticamente medio ciclo, y estamos con esto de diagnóstico. ¿Entienden? Porque es lo más importante. El resto, jóvenes, ya es huevo. El resto es control. Por eso dicen, bueno, qué fácil se la lleva, ¿no? Cambiar una liguita. Pero no es, pues, pero eso ha tenido que ser planificado, jóvenes. Ese cambio de liguita ha tenido que ser planificado. ¿Sabe por qué se le aplica la fuerza? ¿Entienden? Bueno, entonces, lamentablemente en ortodoncia, en las primeras fases de tratamiento, no se puede controlar las fuerzas. Y eso les decía la semana pasada. Y es por eso que sucede lo que es la diaminización entre la segunda y 10ª semana. Existe la diaminización. Pero cuando estamos con un alambre rectangular, sobre los brackets, doctores, es mucho más predecible lo que vaya a suceder. ¿Ok? Vean, por ejemplo, este gráfico. Si yo quiero distalizar, o yo quiero palatinizar, o yo quiero llevar a cuerpo entero este incisivo hacia palatino, pero manteniendo su angulación, doctores, yo puedo colocarle una cadena elastomérica, sí, pero a su vez puedo utilizar un elástico, ¿entienden? Un elástico intermaxilar, uno que va de la primera molar inferior a un hook, de repente a nivel de la incisiva lateral, pero en el mismo arco. Entonces, si yo utilizo únicamente esta fuerza, doctores, voy a distalizar y voy a extruir. A eso se llama la ley del paralelogramo. Entonces, ¿cuál va a ser su final, por decirlo así, o la dirección donde se va a generar ese movimiento dental? Va a ser distalización y ligeramente extrusión. Sí, doctor, pero qué fácil es, pues, la ley del paralelogramo. Doctores, pero cuando estamos con un alambre redondo, pucha, ahí sí no se puede controlar absolutamente nada. Por eso es que en las primeras fases de tratamiento de ortodoncia, muchachos, existe diaminización. O sea, no puedo decir yo que en mis casos o en los casos de un ortodoncista, doctores, no hay diaminización. Claro que lo hay. Por eso está documentado en ortodoncia. Primera semana, de segunda, 10ª semana, y a partir de la 10ª semana lo que pueda suceder. ¿Entienden? Eso es así. Pero imagínense ahora que ni siquiera tenga estos conceptos que ya ustedes lo tienen. Y le meten, por ejemplo, cadena elastomérica con alambre redondo, con alambre flexible. Imagínense qué es lo que pueda suceder. Es realmente fatal lo que puede pasar. No fatal, pero es un efecto del tema. ¿Qué es centro de masa? Centro de masa es el centro de equilibrio de un cuerpo. ¿Se entiende? Es el centro de equilibrio donde se concentra el peso de un cuerpo. ¿Ok? A ver, vamos a definir esto. Ustedes han visto de los futbolistas, ¿cierto? Los que juegan pichanga, me van a entender primero ustedes. Cuando yo le meto un puntazo, ¡pum! Miércoles, la pelota se va derechito. ¿Sí o no? Sí, un puntazo. Puntazo le decimos cuando le aplicamos con la punta del pie. ¿Me entienden? Y en el centro de la pelota. ¿Ok? De tal manera que mi línea de acción de fuerza, pase por ¿dónde? Por el centro de la pelota. ¿Ok? Al aplicársele por el centro de la pelota, este cuerpo seguirá en dirección a donde yo le mandé. Por donde está pasando mi línea de acción de fuerza. ¿Ok? Un puntazo y se va. ¿Está claro? ¿Por qué?
Porque le di en el centro de masa. Repito, ¿dónde le pegué? En el centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? Su centro de equilibrio, donde se concentra todo el peso, ¿ok? De ese cuerpo, denominado pelota, por ahora. ¿Ok? Listo. Eso es. Ese es el centro de masa. Yo encontraré el centro de masa de este cuerpo, claro. Trataré de ver, más o menos será así. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si le aplico ahí? Se va por un costado. ¿Por qué? Porque no le apliqué directamente en el centro de masa de este cuerpo. Pero este cuerpo es un cuerpo libre, pues. ¿Cierto? Es un cuerpo libre. Solamente está afectado por la gravedad. Todos nosotros estamos afectados por la gravedad. ¿Entienden? Pero el diente cambia la cosa. Es un cuerpo restringido. Es un cuerpo restringido y eso cambia las cosas. Eso complica las cosas. Repito, los dientes son cuerpos restringidos que se encuentran dentro de un hueso que se denomina hueso alveolar. El homólogo de ese centro de masa, de ese centro de equilibrio, de donde se concentra todo su peso, por decirlo así, se llama centro de resistencia. Reitero, el homólogo del centro de masa, que si yo le aplico un punto exactamente en el centro de masa, se dirigirá hacia donde yo estoy llevando mi línea de acción de fuerza. ¿Cierto? Sí. Entonces, el homólogo de este centro de masa, doctores, se llama centro de resistencia. ¿Ok? Centro de resistencia. Dependerá, obviamente, de cuántas raíces tenga. Un incisivo será diferente a una muela de juicio, a una primera molar que tiene 3 raíces. Dependerá de la cantidad de hueso alular que tenga. Y dependerá de la longitud radicular, que te complica completamente más la situación. Se han hecho muchos estudios, doctores. Por ejemplo, el doctor Barso. El doctor es un locazo. Ese doctor vio que en piezas monorradiculares el centro de resistencia, doctores, se ubica entre el límite entre el tercio medio y el tercio cervical. Aquí, repito, ¿dónde se ubica, doctores? En el límite del tercio medio y el tercio cervical. Ahí se ubica su centro de resistencia. ¿Ok? Ya. Y en piezas multirradiculares, 1 milímetro a picar a la furca, porque puede ser inferior. ¿Okay? 1 milímetro a picar a la furca. Ahí se ubica su centro de resistencia. Pero doctor, si tiene menos raíz, si tiene menos hueso, más hueso, te complicó más. ¿Ok? Es difícil realmente calcular exactamente dónde se ubica el centro de resistencia, pero más o menos es ubicado de la manera en que yo te estoy diciendo acá. ¿Ok? La altura de hueso definitivamente va a influenciar. Entonces, doctores, podemos hacer un resumen de esto. En diente radicular, monorradicular se ubica aproximadamente entre el tercio cervical y el tercio medio. O de más de una raíz, 1 milímetro apical de la furca. Puede ser la primera y molar juntas, la primera premolar y la molar juntas, puede ser todo el sector posterior, sí. Esa se ubica generalmente a nivel de la molar, que acabamos de ver dónde está. ¿Todo el maxilar también puede tener su propio centro de resistencia? Sí lo tiene, debajo del agujero infraorbitario. ¿Todos los incisivos superiores o los incisivos inferiores en bloque pueden tener centro de resistencia? También lo pueden tener. Generalmente esta se encuentra distal de las raíces de los incisivos laterales. ¿Entienden? ¿Y por qué les hablo en bloque? Porque, doctores, muchas veces yo quiero mover los 4 incisivos a la vez, sea para acá, sea para acá. ¿Entienden? ¿Por qué es necesario que yo le aplique una fuerza en ese centro de resistencia? Y acá es que quiero que ustedes capten. Porque si yo le aplico una fuerza en ese centro de resistencia,
Yo voy a mover ese cuerpo, cualquiera de ellos, en un movimiento que se llama traslación. ¿Me entiende? ¿Qué cosa es la traslación? Moverme así, ¿cierto? Con mi misma posición. Pero acá, no voy a hacer esto. ¿Ok? No voy a hacer esto. ¿Entienden? No voy a hacer esto. ¿Está claro? Si yo le aplico ahí, por eso veíamos la pelota. ¿Recuerdan ustedes? Yo tengo la pelota y la aplico ahí, esa pelota se va en dirección donde yo estoy aplicando la fuerza, o sea, donde mi línea de acción de fuerza está pasando, estoy yéndome a donde usted, señora pierna, me está mandando. ¿Ok? Eso es lo que sucede, de ahí radica su importancia. Por eso es que, doctores, voy a discrepar nuevamente con la aparatología que actualmente nosotros contamos, que es la que incluso venden en boticas en Estados Unidos, que son los aligners. ¿Me entienden? ¿Dónde le aplican esa fuerza? Esa fuerza le aplican en la corona. Sí, pero los brackets también, sí, ahorita vamos a ver por qué dice que los brackets son diferentes. Entonces, si yo le aplico fuerza, esa fuerza, lejos del centro de resistencia, ¿qué voy a generar? Inclinación. No voy a generar un movimiento cuerpo entero. ¿Me entiende? Y esa es su principal desventaja de un aparato que se llama alineador. ¿Entienden? Esas férulas, doctores, no generan movimiento de traslación. Aunque digan lo contrario, en la actualidad dicen lo contrario. Estuve tratando de empaparme, pero no me calza, no me cuadra, no me calza. Va con todos los principios de biomecánica. ¿Qué es el momento de una fuerza? El momento de una fuerza es cuando yo le aplico una fuerza, pero lejos de su centro de masa, lejos de su centro de equilibrio. Todos los que hemos visto fútbol jóvenes han visto el gol de Roberto Carlos en el año 97, ese que le hizo, creo, a Inglaterra, Brasil. O sea, como no lo pongo. ¿Quieren verlo? Para que entiendan, Doctor, ¿qué es 7.50? Ya, gracias. Qué bien eso. Técnico. Donde adelante. ¿Qué me puede dar a ver? Hasta una vez. Adelante, no sé si es el gol. No es el cantante. Pero hay que ver si es el gol de ese. Quiero ver el gol. Adelante, adelante. Sí, ese es. Miren, acá van a entender lo que es momento de una fuerza. Miren, decíamos que si yo le aplico exactamente en el centro de masa, se va a donde la pierna me dice. Ahora vean esto.
Vean esto, por favor. Ahí van a ver cómo hace ese giro, ese giro. Mire, 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 ¿no? Cómo hace ese giro. Pero véanle dónde le pega. A ver, vamos a ver. Vean dónde le pega. Que acá la clase no es el gol. Acá la clase es dónde le pega. Miren, miren. El técnico es. Acá es un tiro libre, pues que no hay alguien que, bueno. Está bien. El arquero ni la vio, ¿eh? Porque cree que va a ir en otra dirección. La grande. Complay. No, Más adelante. Pausa, polis. Está bien, está bien. Mire dónde le pega. Pausa. Que le pega a un costado. Mire. Eso se llama momento de democracia. Va a reproducir los videos normal, ya no. Bien, entonces jóvenes, a eso se llama momento de una fuerza. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues no. Le aplicó la fuerza no en el centro de resistencia, en el centro de equilibrio, le aplicó fuera. Entonces, ¿qué dice la definición de momento? Si mi línea de acción de fuerza pasa lejos del centro de resistencia, este cuerpo se va a dirigir a donde la pierna le dice sí, asociado a una rotación. ¿Entiende? Asociado a una rotación. ¿Qué pasó con esa pelota de Roberto Carlos? Se fue hacia donde la pierna le dijo, asociado a una rotación. Por eso el que el arquero ni la vio. ¿Entienden? A eso se llama momento de una fuerza. ¿Y eso puede pasar, doctores, en un diente? Por supuesto. Por supuesto. Si yo le aplico en el centro de resistencia, ya si es el diente, voy a generar un momento de una fuerza. Lo voy a hacer. De diferentes maneras, muchachos. ¿Dónde se ubica su centro de resistencia? Aquí. ¿Sí? Si yo le aplico esta fuerza por acá, ¿estoy lejos del centro de resistencia? Sí lo estoy. Por lo tanto, esta se irá hacia donde le estoy mandando, pero va a generar rotación. Entonces, la corona se va hacia Palatino, pero la raíz, ¿a dónde se va? Lo mismo acá. Si yo le trato de tener una fuerza intrusiva y no paso por el centro de resistencia, esta corona se va hacia vestibular, pero la raíz se va hacia Palatino. Lo mismo es así, doctores. Si no pasas por el centro de resistencia, fuiste. Doctores, pero entonces, ¿cómo le abre? ¿Cómo el bracket ahí? Le hago un colgajo y... No
ahorita vamos a ver, para eso se trabaja con alambre rectangular. ¿Ok? Listo, está claro esto, ¿cierto? ¿Qué es cupla? Cupla o binario también se llama. Cupla o binario. Dos fuerzas de la misma magnitud, 50 gramos fuerza, 50 gramos fuerza. Paralela. Paralela de la misma magnitud, de iguales paralelas, pero que se van en sentido contrario. Una que se va, por ejemplo, a distal y otra que se va a mesiar. Equidistantes del centro de resistencia. Centro de resistencia, pues, visto así o cruzado, estará que acá. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Cuando sucede esto, doctores, existe una rotación pura del cuerpo. Todos hemos jugado con tronco, ¿cierto? De chibolo. ¿Qué pasa el tronco? Sobre su propio eje y roca. ¿Me entienden? Imaginémonos que esto pues no va a rotar pues como tronco, ¿no? Pero va a rotar sin moverse así. Va a rotar únicamente. A eso se llama cupla o binario. En algunas ocasiones es utilizable, sí, pero este es con alambre rectangular. ¿Ok? Es cupla o binario. Entonces, doctor, dicho eso de cupla, sería teóricamente una fuerza que pasa acá y otra fuerza que pasa por allá, ¿no? El otro era un sentido cruzal, una vista axial, por decirlo así. Y ahora una vista sagital, doctor. ¿Se puede hacer una cupla binario? Sí, claro, una fuerza por acá y otra fuerza por allá. ¿Cierto? Sí, eso es cupla. Centro de resistencia girará este para acá y este girará para acá. El centro de resistencia necesitaba mover. Es el pivote, ¿cierto? Pero esto no va a pasar pues en el sí se puede. Y ahorita van a ver con brackets. ¿Se puede hacer con brackets? Sí. El concepto de cupla unida es el bracket. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacemos? Un alambre rectangular. Incisivo, bracket, ¿ok? Alambre rectangular, repito, alambre rectangular. Entonces, los brackets han sido generados para que estos funcionen como alambres rectangulares. Redondos sí al comienzo para alinear y nivelar, pero para hacer los movimientos, doctores, es alambre rectangular. ¿Entienden? No hay otra. ¿Entienden? Entonces, doctor, ¿qué es lo que pasa? Ingresa al slot, a esto se llama slot. ¿Okay? Slot del bracket. Entre el alambre así, ¿okay? Rectangular. Y es casi del mismo tamaño del slot, sí, casi del mismo tamaño, porque si no daría vueltas, ¿cierto? Entonces, justo en ese momento, antes de que ingrese, yo lo tuerzo el alambre, le hago con mis alicates que ya no ingrese así, o sea, que no esté así, sino así. ¿Ok? Entonces, cuando ingresa, va a ser... Ingresa. Y ese alambre va a tratar de volver. Va a ser esto. Una fuerza que se va para allá y otra fuerza que se va para acá. Cupla o binario. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con el diente? Va a hacer esto. Y estoy lejos del centro de resistencia. ¿Me entienden? Entonces, hay maneras de sortear la lejanía del centro de resistencia. Sí. ¿Me entienden? Entonces yo puedo hacer este tipo de movimiento con los brackets. Es un control tridimensional, jóvenes. ¿Ok? Pero esto únicamente se hace, repito, con alambre rectangular. ¿Qué es centro de rotación? Centro de rotación, doctores, todos hemos jugado básquet, ¿cierto? Los principios de básquet, ¿qué te dicen? No, oye, deja una pierna ahí y driblea, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Centro de rotación. Me estoy moviendo, sí, pero esta no se va. Este es mi centro de rotación, este es mi pivote. ¿Me entienden?
Eso es centro de rotación. En ortodoncia, es lo que puede pasar. Este concepto sí es muy teórico, muchachos, porque en realidad generar eso o hacer que eso suceda es un concepto muy teórico, yo lo entiendo. Si esta es la posición A de un bien, inicio de tratamiento. ¿Ok? Y este es el final del tratamiento. ¿Ok? Como ya quedó como tiene que ser. Ya no está pues Muelón, ya no está el Ronaldinho, ya no está bien. ¿Ok? Si yo le trazo su eje longitudinal de este es su eje longitudinal. Si yo le trazo su eje longitudinal de este, bueno, ahí está. ¿Ok? Ahí está. ¿Cierto? La intersección de ambos, bueno, en este caso yo ya vamos a hacer para que no digan no, esa ahí. ¿Ok? La intersección de ambas líneas a esto se llama centro de rotación. El punto alrededor del cual se produce realmente la rotación cuando un objeto se desplaza. Este se desplazó de acá hasta acá, de una posición A hasta una posición B. Varía según el tipo de movimiento, sí, y es inconstante, no es siempre la misma posición. Esto varía. Esto solamente se puede hacer en un antes y en un después. ¿Ok? Esto varía mucho, ¿no? No se mantiene constante durante el movimiento dentario y es difícil de entender. Pero el concepto yo creo que está claro, ¿cierto? Es el centro de rotación. Entonces, y ahora vamos a ver los tipos de movimientos que se pueden presentar en un tratamiento de ortodoncia. Hay un montón de movimientos dentarios que se pueden hacer. Y ahí lo tenemos. ¿Y cuál es la cantidad de fuerza necesaria? Porque muchos estarán pensando, pero doctor, ¿cuánto de fuerza? ¿Cuánto? Bueno, ahí está la cuantía de fuerza que se requiere. Inclinación es lo más huevo, pues doctor. Acá está el bracket, o sea, este es la corona, por decirlo, es la raíz. Inclinación, ¿cuánto lo quiero? 50, 75 gramos. Es un movimiento más estúpido y más deleterio muchas veces. ¿Ok? El movimiento en masa sí te decía, pues, a cuerpo entero, ¿cierto? Entonces sí se requiere más fuerza, porque generalmente se hace, pues, con alambre rectangular y muchas veces está, pues, previamente una inclinación de la pieza y tal. Entonces se requiere 100 a 150 gramos de fuerza, ¿no? Corrección de movimiento radicular, o sea, si está muy palatinizado, ahora tengo que darle eso. ¿Cuánto? 75 a 125. Rotación, cupla o binario, 50 a 75. Generalmente va en ese rango de fuerza. Extrusión menos la intrusión. La intrusión, ¿qué cosa quiere decir? Meterte el diente, pues, más en el alveolo, por decirlo así. Porque se requiere una fuerza mucho más ligera, una fuerza mucho más una fuerza mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque está el paquete vasculonervioso, muchachos. ¿Okay? Esa es la razón. Porque de lo contrario, si te aplico más fuerza, lo que voy a hacer es necrosar ese diente. ¿Ya? Por eso es que se requiere 10 a 20 gramos de fuerza. No se requiere por diente, ¿ah? Estamos hablando por diente. Si yo quiero intruir todo el sector antero superior, por ejemplo, en una clase 2, división 2, porque está extruido, doctores, ¿cuánto sumo? Pues, a ver, 20 con 4 dientes, son 80 gramos de fuerza que tengo que aplicar. Ahora muchos dirán, mi doctor, ¿cómo miércoles mido esa fuerza? ¿Cómo miércoles mido esa fuerza, no? ¿Hay aparatitos para eso? Claro que los hay. Eso se llama el dinamómetro. El dinamómetro, doctor, es como una romanita. ¿Ustedes han visto la romana? Que nuestros abuelos pesaban su maíz. Ya, eso se llama romana. Entonces hay una romanita así chiquitita para dientes, si los hay. Entonces con eso mides.
Ahí mires, ¿cuánto de fuerza le estoy aplicando? Doctor, está en su consultorio, usted le pone nada más. Sí, pues porque nosotros sabemos, por ejemplo, cuánto se estira una cadena elastométrica y cuánto de fuerza está dando. Se dice que una cadena elastométrica te da aproximadamente 80, 100 gramos de fuerza cuando le estiras 3 veces su tamaño. ¿Me entiende? Entonces yo más o menos calculo, ¿no? A ver cuánto es este tamaño, ya le calculas. Y para estar más seguro, mi dinamo. ¿Ok? Eso es la manera como se tiene que trabajar, muchachos, en ortodoncia. Escúcheme ahora una cosa. Doctores, un diente se mueve a partir de 2 gramos fuerza. Pucha madre, 2 gramos fuerza, doctor, 2 gramos fuerza es ni un tingote, claro, pues es ligerísimo. 2 gramos fuerza. Doctor, yo les dije que el labio genera fuerza, 8 gramos. La lengua genera fuerza, también entre 8 y 10 gramos. Y en función 37 gramos fuerza. El carrillo también. Entonces todos estos hacen cuando están en función o están en pasiva, hacen una posición neutra, donde esas fuerzas se anulan, por decirlo así. ¿Entienden? Por eso es que están nuestros dientes en esa posición. ¿Ok? Se anularon. Porque si solamente actuaría una de esas fuerzas, se inclinaría a una de esas estructuras. Doctores, yo siempre les digo, tejido blando siempre va a ganar a tejido duro. ¿Cierto? Esto es así, doctores. Por eso es el que veíamos el índice de Malampati, ¿no? Cuando veíamos la posición de la lengua. La posición de la lengua, les decía pues que es no tendré que hacerlo, ya hablé ya. Esta es la úvula. Y la lengua está acá, ¿cierto? Y tú le dices, abre la boca. Doctores, normalmente esta tiene 5 posiciones: 1, 2, 3, 4 y 5. La 1 y la 2 es lo más deseable, por decirlo así, para los que van a intubar. 1, 2 es esta, donde yo te veo la úvula, te veo las tónsilas, todo acá, ¿entiendes? Una 3 ya no. Una 3 es, ahí. Una 4. Una 5. Está ahí. Esta clasificación lo hizo un anestesiólogo, Malampati. Que miércoles me habla tú y yo voy a intubar y yo tiene afectación. ¿Entiendes? Si yo veo esto en un paciente, un Malampati 4, un Malampati 5, yo le hago una retracción tremenda, sin considerar esto, doctores, es que le estoy quitando espacio a la lengua. ¿Me entiendes? O sea, estoy llevando los dientes hacia atrás, sí, y le estoy reduciendo el espacio a la lengua. ¿Qué dije en un comienzo? Tejido blando siempre gana tejido duro. Lo retraerá, sí, quedará muy bonito, sí. Pasa un año, hasta que vamos para afuera. No, no. Estas son cosas que uno tiene que tener en consideración, muchachos. ¿Entienden? Esto hay que tomarlo muy bien, con pinzas. Esto antes, este índice, por ejemplo, no existía. A mí no me enseñaron así. A mí me enseñaron a ver macroglosia, a ver 60 grados y ve a ver hasta dónde está la lengua. Y la lengua incluso me decía, ¿no? Hay bordes indentados, ¿sí? Es un sinónimo de que puede ser una macroglosia. Y que si está muchas veces sobre las caras oclusales, sí, pero eso es relativo. Eso te dice, no, aguántate un ratito. Si ves ese un paciente y se requiere retracción porque el paciente lo quiere, no le gusta el perfil, un ratito. No es posible hacerlo. Si hago esto, puede pasar esto que acabo de mencionar. ¿Quieres correr el riesgo? Mi recomendación es no hacerlo. ¿Ok? Jóvenes, ¿cuántas cosas se miran, cuántas cosas se analizan antes de colocarle un bendito láser? Hay que hacer, por eso reitero, que el diagnóstico es tan importante, doctores, para planificar un tratamiento y tratar, repito, tratar de que sea exitoso. No es que, doctor, yo he tenido un montón de errores, he tenido fracasos, claro que sí,
De eso aprendí. De eso aprendí. Lamentablemente es un ensayo y error. ¿Qué puedo hacer? Pero trato de que esto cada vez sea menor, sea menor, sea menor. Es que es así. Y ahí están los movimientos, ¿no? Inclinación, traslación, inclusión, fusión, movimiento radical y rotación. Son diferentes tipos de movimientos. Vamos a hacer la inclinación. La inclinación, doctores, decíamos que es el movimiento más tontolón, es el movimiento más burdo, es el movimiento más simplón. Inclinación, hay mayor desplazamiento de la corona de diente que de la raíz. ¿Me entiendes? O sea, va a haber va a haber momentos, sí, pues va a haber un momentazo de fuerza. ¿Por qué? Porque le estoy aplicando la fuerza lejos de su centro de resistencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la corona está acá, pues. La corona está acá y acá está su bendito bracket. ¿Me entienden? Si yo le aplico una fuerza acá, sí se va a mover la corona, ¿cierto? Por decirlo en este caso, la corona se va hacia palatino, sí, pero la raíz ¿a dónde se va? Cupla, momento de una fuerza. ¿Va a generarse un momento? Sí, un momento de una fuerza. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Listo, ese es un movimiento más burdo, más simplón. Pero hay dos tipos de inclinación. Hay una inclinación controlada y una inclinación incontrolada. El que le digo que es burdo será la inclinación incontrolada. Y ahorita vamos a ver. Esta será la incontrolada, por cierto, ¿no? Fuerza, línea de acción de fuerza lejos del centro de resistencia, rotación, ¿cierto? ¿Dónde será su centro de rotación? Esto es importante notar. Generalmente el centro de rotación se ubica en el centro de resistencia. Generalmente. Es como una puerta vaivén, pues, ¿no? ¿Entiendes? ¿Ok? ¿Está claro esto? La razón momento fuerza. Anoten nada más esto. Es la razón 0, la fuerza es 1. Ahorita voy a explicar eso. No lo voy a explicar. Ahorita lo explico. Su fulcro o su pivot, les decía, ¿dónde se ubica? Próximo al centro de resistencia o en el centro de resistencia. ¿Ok? Torque. No hay torque. Ahorita explico. Torque. No existe torque. ¿Ok? Fuerza. No me interesa la fuerza. Puede ser ligera, puede ser pesada, lo que fuese. No me interesa la fuerza. Tipo de aparato más indicado. Un aparato removible. O los aligners. Doctor, usted se va contra los aligners. Doctor, dice que va a ser en el futuro. Sí, probablemente lo sea, muchachos. Y personalmente voy a capacitarme más, porque, o sea, por lo que leo, no lo cuadro. Seré de la vieja guardia, sí, de repente, ¿no? Pero lo que dicen es en contra de los principios, pues, de básicos de ortodoncia, que realmente no pasa nada. Y él mismo dice, ¿no? Que esto es para movimientos ligeros, no es para movimientos grandes. Pero jóvenes, escúchenme, yo he tenido pacientes en que me han dicho, ¿usted pone el aire, doctor? No, mira, que eso no. Ay, gracias, chao. Se me anima. Entonces, quiero empaparme más, quiero meterme más en esto, y voy a ver hasta dónde es aplicable esto. Bien. Durante las primeras etapas de ortodoncia, sí, pues, acá vamos a hacer mucha inclinación. En la primera etapa de tratamiento de ortodoncia, la ortodoncia se divide en 3 etapas. Movimiento. Alineamiento, nivelación, cierre de espacios y acabado e interrupción. ¿Ok? 3 etapas básicas de todo tratamiento de ortodoncia. Repito, alineamiento, nivelación, que es donde existe, pues, para acá, para allá. Y ahí es donde hay más pianización. Sí. Ese es alineamiento, nivelación. Segunda etapa, la segunda etapa de estas etapas del tratamiento de ortodoncia es cierre de espacios, alambre rectangular. Y tercera etapa viene a ser el acabado e intercuspiración. ¿Ya?
El primero durará pues entre 8 o 9 meses. El segundo, de acuerdo a la magnitud de la cantidad de espacio que se quiera cerrar. Y el tercero durará pues algunos 3 meses, como máximo, ¿no? Es para darle el detalle bonito ya. En ese sentido. ¿Okay? Pero reitero, en la primera etapa de tratamiento todo alineamiento, nivelación, doctor, sucede de todo. Ahí no puedo yo decir, no, yo sí, no se controla. Inclinación controlada. Ahí donde está. Inclinación controlada ahora. La fuerza, ahí está, la fuerza. Una fuerza, la razón, momento, fuerza. Fuerza es esto. 1. Una fuerza, mejor dicho, ligerita, chiquitita. Momento. Acá empezamos a ver lo que es momento. Si yo hago esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener una inclinación incontrolada, ¿cierto? Corona palatino, la raíz vestibular. Yo no quiero eso, doctor. Yo no quiero eso. Imagínense un paciente con clase 2.1. Clase 2.1. Está recontra vestibularizado el diente. Ronaldinho. ¿Ok? Pero doctor, yo lo único que... Pero no está protruido, doctor. ¿Protruido qué quiere decir? También esto. ¿Ok? Al cuerpo entero también se fue. Doctor, únicamente está vestibularizado. No está protruido. Entonces lo que yo quiero hacer es esto. Lo que yo quiero hacer es esto. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctor. O sea, en otras palabras, no quiero que se mueva el lápiz. Quiero que el lápiz se quede ahí, doctor. Solamente la corona quiero llevarlo para ti. ¿Se podrá? Sí, se puede. ¿Con bracket? Por supuesto. Fuerza, 1. Entonces esta me generará un momento, inmediatamente, ¿cierto? Raíz vestibular. ¿Cómo mato ese momento? ¿Cómo mato este momento? Con un anti-momento. Con un anti-momento. Lo que les decía hace un momento. Bracket, slot, alambre rectangular y ahora le hago esto. ¿Entienden? Entonces este alambre al ingresar va a empezar a hacer una cupla binaria, ¿cierto? Le va a mandar a la raíz, ándate a palatino, y la corona, ándate a vestibular, teóricamente, ¿cierto? ¿Me encantan hasta ahí? Sí. Pero es una fuerza tan pequeña, 7 veces más grande que esta fuercita, que únicamente esta se van a anular. Esta con esta se anula. ¿Me entendieron? O sea, no le genero un torque grande, a eso se llama torque. No le doy un torque grande, le doy únicamente para que lo mate a esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Solamente la corona se va a mover hacia adelante. ¿Se puede hacer eso? Sí. Repito, en casa me parece, no, acá está. Razón, momento, fuerza. A ver. Digamos que le aplico una fuerza de unos 30 gramos. 30 gramos. Mi cadenita mide 30 gramos. ¿Cuánto tiene que medir esa cupla binaria? Ese antimomento. Hasta 7 veces más. O sea, 200 gramos, entre comillas, le aplicaré de torque. Con eso mato este momento a través de este antimomento. Muy teórico, ¿cierto? Pero es así, pues, así es. ¿Ok? Entonces, lo único que hace es, este se anula con este. Y lo único que sucede es una inclinación hacia palatino de este. ¿Esto se da? Sí, claro que se da. El fulcro, ya lo hemos visto. El fulcro se queda en el mismo ápice.
el fulcro ya no está en el centro de resistencia, ¿cierto? El fulcro está en el ápice. Torque, es un torque suavena nada más, ¿no? Torque suavecito. Fuerza, la fuerza que está esa de rojo, fuerza ligera. Tipo aparato indicado, no hay más, mi papá lindo, no hay más, son brackets, no hay más. Son brackets. Raíces. Ahora, doctor. Doctor, ahora, este diente no está vestibularizado, doctor. Este diente está protruido. ¿Ok? En clase 2.1, sí, pero por protrusión de la maxila y a la vez el diente está protruido. Yo lo quiero llevar a cuerpo entero esto acá. Así, tal cual. No quiero hacer esto, no. No quiero hacer esto, no. Yo quiero llevarte así. ¿Se puede? También sí. La fuerza ya la captamos, ¿cierto? Es en rojo. 1. Es como 1. Esta me genera un momento, ¿cierto? Ya. Hace un momento lo matábamos a ese antimomento nada más, con un antimomento, ¿cierto? Que se anule, esta con esta. Pero ahora no quiero eso, pues. Yo quiero que este sea más grande que este. ¿Para qué? Para que la raíz también se vaya hacia palatino. O sea, raíz a palatino y con esta otra fuerza también la corona palatino. O sea, va a ser esto. ¿Se puede hacer? Sí, simplemente aumentando el momento, el antimomento, por decirlo así. Ya no inclinaré, pues, por ejemplo, asícito nada más. No, le daré un poquitito más. ¿Me entiende? Le daré un poquitito más de torque. Doctores, cuando yo escuchaba esto, cuando estaba haciendo mi residencia, yo le pregunto al doctor Adriasola, ¿no? Mi maestro, a quien tengo un aprecio y una estima tremenda. Seguramente, pues, ustedes en algún momento van a tener en un pedestal a ciertos maestros de colegio, de instituto, de universidad, y manténganlos así. Yo, por ejemplo, en el colegio, yo estoy en Salesiano. Yo tengo, pues, en un pedestal a un profesor que ya falleció, pues, yo tengo ya casi 50 años, ¿no? Al profesor Colorado, le decíamos, ¿no? Un profesor de historia que te hacía vivir como si estarías viendo la batalla o lo que fuese. No, es un profesor muy bello, Colorado. Y en la universidad recuerdo un profesor en pregrado, un profesor que me enseñó biología, el doctor Roberto Seminario Rayada, que hasta ahora lo tengo, pues, en mi cabeza y con sus clases, con nada de que diapositivas, ¿no? Tiza, y traía su cajita de tizas y su moto. Esto, pues, ya es otro level, ¿no? Por decirlo así, que esto ya no existe, ya tampoco es bidimensional, ahora es tridimensional. ¿Entiendes? Y en la residencia, por ejemplo, tengo, pues, a mis maestros, ¿no? A dos maestros los tengo muy en alto, ¿no? Al doctor Manuel Adriasola Pando y al doctor Renzo Valverde, ¿no? Y yo me acuerdo cuando le pregunto al doctor Adriasola, doctor, ¿cómo puedo tocar? ¿Cómo voy a hacer esto? Que no sé qué. Está bien, pues. Sí, tienes razón. Me llevó un paciente y me dijo, a ver, dale el torque que yo te he dicho, un torque suave. Pero es que no tengo, pues, un patrón. Ponle. Hago mi torque, ponlo en la boca. Y lo puse en la boca del paciente. Cuando lo puse, doctor, se supone que el torque solamente le hace en la zona anterior. Y cuando lo puse, ¿dónde están las patitas? ¿Cuáles patitas? El extremo de los alambres. Ese es el que manda. Ese es el que manda. Cuando están en el fondo del surco esas patitas, aproximadamente tú estás dando 30 grados. Cuando no están ahí, están mucho menos, más alto, estás dando 10 grados.
Entonces, todo depende de dónde se ubican esos extremos de los alambres. Más torque, más profundo. Menos torque, menos profundo. Hasta ahora tengo esa idea grabada en la boca de un paciente. Eso es lo que hago. Entonces, doctor, otra manera, pero doctor, otra manera, sí, pues bueno, ya vas a un microscopio electrónico y mides pues la angulación que tiene eso. Eso no se puede. ¿Me entiendes? Entonces, hay esa manera de verlo en boca del paciente. O sea, si yo le doy, por ejemplo, esto, solamente en el sector anterior, y las patitas estarán en el fondo del surco. Es más arriba, más abajo, de acuerdo a cuánto más angulación le metas o no a ese torque. ¿Ok? Esa es una manera clínica de hacerlo. Y no es que el doctor se la ideó. Nosotros éramos muy preguntones allá jóvenes. O sea, para empezar nos costaba un huevo de plata. ¿Entienden? Ahora existe pues no sé, el codilo, creo que existe, ¿no? El codilo, no sé cuál. No existía nada. O sea, nosotros teníamos que pagar a la universidad y era carísimo. ¿Entienden? Y allá, doctores, era todo el año. O sea, no es que estudias de abril a julio, fines de julio, todo agosto es vacación, no, era 4 cuatrimestres o 3 cuatrimestres al año, enero a marzo, abril, agosto, o 4, o sea, mejor dicho, todo el año no había vacaciones, 3 años, eso era así. O sea, mi pobre padre se sacó el ancho, en mi caso, ¿no? Pero yo empecé a trabajar después. Bueno, eso es. Entonces, doctores, mayor torque, corona hacia palatino, por esto, sí, pero el antitorque te mueve también la raíz. Bien, la razón, momento 1, es A1. ¿Bien? Esto lo puedes hacer en el sentido axial, ¿cierto? Así. ¿Y un canino, doctor, cómo puedo hacer? Hay maneras, doctores, de poder cristalizar un canino. Lo puedo hacer con el bracket acá y con alambre rectangular. Sí se puede hacer, sí se puede. Pero hay otra, doctor. A esto se llama brazo de poder. Colocas un brazo de poder. El brazo de poder, doctores, le colocas con un gancho, por decirlo así, exactamente a la altura de su centro de resistencia. ¿Ok? Ya está. Listo, doctor, es como si tuvieras un bracket justo en el centro de resistencia. Sí. Y ahora tracciónalo. Pero doctor, el tubo está acá. Ah, lo vas a hacer esto. No puede. Acá, ¿cómo se puede hacer? Un tornillo. Tornillito acá y ahora sí lo jalas. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque la línea de acción está pasando exactamente por su centro de resistencia. ¿Se puede hacer eso? También. Hay maneras. Brazo de poder, tornillo. O el convencional que acabo de mencionar. El fulcro no existe. Está en el infinito porque es paralelo, pues está acá, ahora está acá. ¿Qué decíamos en el fulcro? Es la intersección de dos líneas o del eje longitudinal del antes y el después. En este caso no va a haber, porque son paralelas. Torque, un torque mayor, ¿cierto? Un torque acentuado, sí. Fuerza, la fuerza de doctor. Papá lindo, mamá linda, no se saque el ancho, cuanto más fuerza le aplico, no, lo vas a fregar. Hemos visto la clase pasada, fuerzas ligeritas, pero constantes, de una onda. Así de simple. ¿Ok? Tipo aparato más incorrecto, no hay más que con brackets. Movimiento de extrusión e intrusión. La extrusión, doctores, es el movimiento más sencillo, pero siguiendo el eje longitudinal del diente. Como que lo sacas, ¿cierto? Y la intrusión será lo contrario, como que lo metes. Es un movimiento dentario que se produce en dirección axial y cuyo centro de rotación descansa en el infinito. También, pues, porque ¿dónde está el centro de rotación? No hay, pues, ¿no? No existe, porque es la misma línea. ¿Me entienden? Tanto en la intrusión
como la extrusión. La extrusión decíamos 50 a 75 gramos fuerza y la intrusión 10 hasta 25 gramos fuerza, ¿cierto? La intrusión de la misma manera, por eso no creo que haya mayor problema. Rotación, la cúpula o binario es lo mejor. Ahora, movimiento radicular. Sigamos con lo que hemos estado viendo. Imagínense ahora que ya no está vestibularizado el diente, ya no está ni protruido, sino está todo lo contrario, está palatinizado. Está palatinizado, y una clase 2, división, ¿cierto? Entonces, doctor, la corona está hacia palatino, la raíz está vestibular. Se ríe, doctor, les parece un rodete arriba. Feo, ¿no? Ya, hay que corregir, hay que inclinar eso y hay que meter la raíz en el estroma de hueso palatino. ¿Qué es lo que hago? Lo voy a... ¿Le voy a generar una fuerza hacia palatino? ¿Sí o no? Puede ser. Y ahorita vamos a ver por qué. Puede ser. Generalmente no. Mantenerlo es esa fuerza en cero. Fuerza. 1. Doctor, ¿usted le va a aplicar fuerza? Sí, ahorita vamos a ver por qué. Ya, ponle 1. Fuerza 1. Momentia, si tú le aplicas una fuerza, la raíz se va hacia vestibular, ya hemos dicho, ¿cierto? Pero yo lo que quiero hacer es generar un supermomento, un momento miércoles, ¿entiendes? 12, ¿ok? Entonces le doy ahora sí un recontratorque, ¡lum! Lo tuerzo más el alambre para que ingrese acá. Entonces, lo que va a hacer es inclinar la raíz hacia palatino, únicamente. Pero doctor, ¿usted le aplicó una fuerza? Sí, pues, porque esto va a hacer dos cosas, ¿cierto? La raíz te lo lleva hacia vestibular, hacia palatino, y la corona hacia vestibular. ¿Quién estaría anulando esta otra? Esta fuercita, pues, la que es 1, o próxima a 0. ¿Me entendieron? Este momento, solito, si fuese solamente el momento, si fuese únicamente el momento, muchachos, la raíz se va hacia palatino. ¿Y la corona dónde se va? Hacia vestibular. De repente no quiero pues que se mueva vestibular. Por eso esta pequeña fuercita puede ser. ¿Ok? Listo. Esto es la manera de hacer esta. Pero esto se hace de manera gradual, muchachos. Se hace de manera gradual, porque generalmente eso genera una fuerza muy intensa que te puede generar ya anulación, una alteración del paquete gastrolero. Fulcro, borde incisal, pues. Hemos visto el punto rojo. Torque, importante, grande, 12-1, pero progresivo. Fuerza, 0 o próxima a 0. El rojo que va para allá. O no le pongas, o le pones simplemente para evitar que la corona se vaya a vestibular. Tipo aparato más indicado, no hay más que hacer que acá con ¿ok? ¿Están entendiendo, muchachos? Ahora, no solamente puede ser en sentido vestíbulo palatino, puede ser en sentido sagital también. Y esto incluso se puede hacer hasta con un alambre rectangular, un alambre redondo. Si por ejemplo tu canino está recontra vertical y quieres darle torque, quieres mover la raíz, ahí está, con un alambre redondo, claro, lo puedes hacer. Se puede hacer también, no solamente en ese plano. Listo. Preguntas. Como el alambre rectangular, todos son con, hay dos tipos de alambres, uno es de acero y el otro es de inox. No, jóvenes, cuando se cierra espacios, cuando se hace esto, el único material que funciona es el acero inoxidable, stainless steel. ¿Ok? Hay otros materiales que sí se utilizan rectangulares, pero ya pierden pues su razón de ser. O sea, en la fase de cierre de espacios lo que quiero es rigidez. ¿Entiendes? Y el único que es el stainless steel, acero inoxidable. Yo de vez en cuando utilizo otro rectangular, sí. ¿Cuál? El TMA. El beta titanio. Es un alambre carísimo.
Eso tiene cierta rigidez y cierta flexibilidad, es un intermedio. No es un nitinol. ¿Para qué yo voy a colocar un nitinol rectangular? ¿Qué función tiene? El nitinol es flexible, eso no sirve para nada. Sirve para la primera fase, lo redondo. No más. La segunda fase es rigidez. No quiero rigidez. Ahí está listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas? Listo. Jóvenes, entonces, por favor, los que puedan hacer la práctica de una vez, la hacen. ¿Ok? Los que tienen tiempo. Los del grupo de 11 y 10. ¿Pueden hacerlo? Lo hacemos de una vez. ¿Ok? Como les digo, jóvenes, miren. Ustedes me habrán visto con tos. Acá me han contagiado, o acá en el grupo por 12 a 1. Pero me dio una tos tremenda, muchachos, que, bueno, pues fui al médico, me dijo, no, es una infección. Ya, va a pasar. Me pasó. Pero lo que pasa es que yo soy gastritis. Tengo gastritis. Y tengo reflujo. ¿Me entiendes? Entonces en la noche, reflujo, y de vez en cuando me sale un granuloma acá en la garganta. Y ese granuloma me provoca tos, porque es un cuerpo extraño. Entonces ya llegué a eso. Ahora tiene que bajar eso. No puedo estar hablando de eso. Entonces, ya no tengo infección, no tengo nada.